a seguir con otro caso práctico. La idea que teníamos en este caso, además, era, viniendo de una mesa de litoral, pues la aplicación de cómo la tecnología sí puede llevarse bien con el mar. A ver, que es que se revuelven, ¿eh? A ver. Bueno, vamos a seguir con el caso práctico que va a presentar Toni Calvo, el director de Sostenibilidad de Redella. Siguiendo con el tema del litoral, bueno, pues la aplicación de una de las tecnologías y cómo la implementación en el medio marino, pues sí puede ser un caso de éxito en este caso. Gracias, María. Gracias a todos por permitirnos estar aquí 30 años después. En el CSIC, en el 95, empezamos con esto y estamos prácticamente igual. Yo voy a hablar no uno, de dos casos de éxito. Primero, permitidme que os cuente un poco qué es Redella. Redella es una empresa que tiene, un conglomerado que tiene 5 empresas, 2 eléctricas, 2 de telecomunicaciones y una de innovación, sobre todo para los campos de las telecomunicaciones y de la electricidad. Las de telecomunicaciones, una es Hispasat. Por cierto, se acaba de quedar vacante la presidencia, no apagáis los móviles. Y otra es Rintel, que es una empresa que se dedica sobre todo a comercializar la fibra óptica que tenemos en las redes eléctricas. Y las otras dos, una es una empresa que tiene activos eléctricos en Perú, en Chile y en Brasil, y la otra es Red Eléctrica, la que hace estos casos. Red Eléctrica se ocupa de que haya luz y de que los micrófonos funcionen en todo momento, se pongan como se pongan. Se ocupa no de producir electricidad, no de vender electricidad, sino de mantener el equilibrio constante de la operación. La electricidad, que tiene, en fin, cosas fantásticas, tiene una complicada y es que se almacena muy mal. No sabemos apenas almacenarla. El móvil, que es tan pequeñito, nos llega ya muy mal a las 8 de la tarde. Por lo tanto, hay que mantener ese equilibrio constante porque cada vez que alguien enciende la luz, alguien tiene que producir esa electricidad. Y por otro lado, Red Eléctrica es el transportista, o sea, diseña, construye y mantiene las redes de alta tensión, las autopistas eléctricas, que la verdad muy bonitas no son, pero que son imprescindibles para que podamos tener luz en todas partes y en todo momento y para que aprovechemos las energías renovables. Así que lo que hace Red Eléctrica, sobre todo, es luchar contra el cambio climático. Nuestra principal dedicación es esa, porque el problema es el cambio climático. El problema del agua es el cambio climático. El problema de la biodiversidad es el cambio climático. El problema es el cambio climático. Y para combatir el cambio climático, una de las cuestiones fundamentales, lo veíamos hace un momento, es descarbonizar la economía, descarbonizar la sociedad. Y eso exige electrificarla, porque solo utilizamos las energías renovables a través de la electricidad. Por lo tanto, tenemos que incrementar nuestra capacidad para utilizar más electricidad en los sectores que ya están electrificados y en los que no. Y hay todavía grandes lagunas. Se hablaba hace un momento del transporte marítimo. Bueno, pues es un sector bastante notable que se puede electrificar, no solo mientras va por el mar, sino mientras está en el puerto. Los barcos que están en los puertos, los transatlánticos en los puertos, son una fuente brutal de contaminación porque están quemando ese fuel malísimo con el que navegan habitualmente al lado de las ciudades. Para Barcelona es un porcentaje notabilísimo de su contaminación ambiental el puerto. Por lo tanto, electrificar el puerto, conseguir que al menos mientras estén en el puerto esos barcos utilicen electricidad, es una buena medida. Y en esto, pues la verdad, es el primer caso de éxito. Estamos acostumbrados a fustigarnos. Luis nos fustigaba hace un momento con cierta razón diciendo que hacemos muchas cosas mal, pero algunas las hacemos bien. Hay cosas que hemos sabido hacer bien y en las energías renovables lo hemos hecho extraordinariamente bien. Pedías en tu pregunta referentes sobre el asunto marino. Bueno, no sé sobre el asunto marino, sobre
la integración de renovables, España es un referente internacional. El conjunto del sector lo ha hecho muy bien, muy bien. Y eso nos ha permitido que hoy, precisamente hoy, mis colegas de comunicación de Red Eléctrica sacan una nota de prensa en la que dicen que el 17 de noviembre, hace unos días, ya se produjo tanta energía renovable en el 2023 como en todo el 2022. Y el día 17, creo que fue, hubo a lo largo de todo el día más energía renovable, tanta energía renovable como la que nos pide el PNIEC, el 74 y pico %. Lo estamos haciendo bien en el conjunto. Hay que hacerlo mejor todavía. Tenemos muchas posibilidades de mejora. Hablaba Coral hace un momento de la necesidad del consenso. Es básico, porque nos está pasando, y lo estamos viendo, que ese despliegue imprescindible de renovables pues está chocando con el territorio y resulta que a los habitantes de la España menos habitada les estamos castigando porque no contamos con ellos y porque no se hacen las cosas bien. ¿Hay que hacerlas? Sí, pero hay que hacerlas bien. Las cantidades de hectáreas de las que se hablan son perfectamente asumibles en el territorio, pero hay que hacerlo con acuerdo, hay que hacerlo con diálogo, hay que hacerlo hablando con ellos. Se puede hacer. Podríamos rematar bien esta tarea en la que digo que es un caso de éxito, que lo hemos hecho bien, para que efectivamente se cumpla el PNIEC y en el 74 estemos con 3/4 partes de toda la electricidad producida con fuentes renovables, habiendo además incrementado la tarta eléctrica porque hemos introducido sectores que antes no se alimentaban de electricidad para que se alimenten de electricidad. Eso es posible, Son decisiones políticas que tenemos que tener. Tenemos que llegar a esos consensos de los que hablaba Coral sobre la base del acuerdo político, que es fundamental una vez que estamos de acuerdo en que el problema es el cambio climático. Y hay que hacerlo, por supuesto, con todas las cautelas. Y hay que hacerlo, por supuesto, respetando la biodiversidad. Y no solo eso, sino haciendo programas para que el impacto de las instalaciones no sea negativo, sino positivo sobre la biodiversidad. Y eso se puede hacer. Nosotros y otros tenemos programas en ese sentido. Nosotros, estamos poniendo ovejas a pastar debajo de las líneas que tienen unos efectos ecosistémicos estupendos. En nuestra Poquedad, ese programa que hemos hecho en La Rioja, en Logroño, ha sido bendecido por la UICN como una buena práctica, como una solución basada en la naturaleza. Bueno, pues eso es algo que es interesante, que se puede hacer. Es bueno que se contrasten esas cosas, que se escrutine con cuidado qué es lo que se hace, pero no podemos parar, no podemos estarnos quietos porque, insisto, la amenaza, el problema es el cambio climático. Por eso yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con todo. Y el segundo caso de éxito del que quería hablar, el más específico, del hormigón, es un caso concreto que nos ayuda a entender. Se hablaba del problema de Canarias, de la desalación y de las energías renovables como un factor muy pequeño todavía, en torno al 20%. Es muy importante cambiar en Canarias ese fuel horroroso con el que se produce la electricidad por fuentes renovables. Pero el problema es que es un sistema muy pequeño. Y los sistemas eléctricos, cuanto más pequeños son más difíciles de manejar. Por eso, España es un referente porque con un sistema prácticamente aislado, con conexiones muy pequeñas con Europa, ha conseguido esos datos que os daba de energía renovable en el sistema. Por eso es un referente, porque lo ha hecho en una isla. Es muy fácil colocar energía renovable en Dinamarca, porque Dinamarca tiene una capacidad de interconexión con sus vecinos eléctrica del 70%. España tiene una conexión del 3%, y con el 3% estamos teniendo unas cifras excelentes. Bueno, pues precisamente lo que tenemos que hacer es conseguir unir, agrandar los sistemas. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, con Baleares y del proyecto de Baleares, donde hay todavía menos energía renovable que en las Canarias. Hay un cable, sin embargo, que lo conecta las islas con la península y que permite que en las Baleares se utilice energía renovable. Bueno, pues como resultado de ese proceso, lo que hicimos fue una investigación con un centro del Consejo, con el IMEDEA, un centro en Baleares, que mostró que era posible cultivar Posidonia.
Bueno, pues eso es una cosa que yo creo que está bien. La posición es muy lenta, pero es fundamental para toda la vida del Mediterráneo y también como reservorio de CO2. Por lo tanto, hay que ponerlo. Y este último caso es en un cable concreto que une Lanzarote y Fuerteventura. Como digo, es importante que los sistemas sean más grandes y para eso tienen que estar unidos para compensar el que cuando en un sitio no haya electricidad o no haya viento pueda venir de otro lado a través de los cables. Por lo tanto, es muy importante agrandar esos sistemas y conseguir que sean más sólidos. Lo que hemos hecho en este caso, algo que aprovecho para citar a mi idolatrado Odón-de-Buen, quien nos descubrió el mar. Habíamos hablado de que vivíamos de espaldas al mar. El oceanógrafo Odón-de-Buen, mi oceanógrafo de cabecera, nos puso frente al mar y creó el Instituto Español de Oceanografía. Bueno, pues este proyecto lo que hace es el cable de unión, en vez de dejarlo directamente sobre el suelo marino, lo cubre con unos bloques de hormigón, que es un hormigón que enseguida se ve colonizado por la vida marina, que desaparece a la vista y que sirve además como arrecife natural. Y en un minuto más, yo creo que aquí lo podemos ver. Ejemplos, como digo, un caso de éxito. Sabemos cómo hacerlo con esto y con otras cosas. Sabemos cuál es el problema del cambio climático. No tenemos ninguna excusa para no hacerlo. Decía Sergio de Otto, le oí un día una cosa que a mí me gustaba mucho. Hablaba del cambio climático, de la emergencia climática. Nos decía, tenemos la casa ardiendo. Se nos está quemando la casa. Hemos llamado a los bomberos y sabemos cómo tienen que actuar. No podemos impedir actuar a los bomberos porque estén pisando el parterre. Muchas gracias.